Creo que... Bueno, bienvenidos a la tercera clase, la oficial de 2023 de Teoría y Crítica Literaria. De este año, no sé, esta es una pregunta que me interesaría plantear de entrada, sobre todo pensando en lo mal que resultó la grabación del segundo video. Había ciertos momentos en donde el video se bugueaba y no se escuchaba bien. No sé qué tan claro quedó, si hay alguna duda, si hay algo que necesita refrescar, volver, retomar en relación al concepto de género de Derrida. Este es el momento en el que me lo pueden decir. A ver, yendo rápido y pronto al meollo de la cuestión, lo que interesa en relación al concepto de la forma en que Derrida reformula el concepto de género es la nueva fuerza o el nuevo vigor que le da a este concepto, en principio estanco, en principio estable, en principio protocolar, en principio bien clasificado, y un poco como esa disolución, esa porosidad de las fronteras, de pensar ya no el género para determinar, sino el género para pensarlo como una posibilidad, ¿no? Resulta muy fructífero al momento de pensar los tres géneros que vamos a recorrer en este programa, que son el fantástico, el policial y el género de la memoria. Pensando, bueno, en el cruce, en la conversación, en el carácter sobre todo dialógico que tiene la noción de género, y sobre todo la capacidad, sí, podemos llamar subversiva, la capacidad plástica que tiene una noción pensada hoy día, ¿no? Ya no se trata hoy día de ver, localizar, identificar y meramente reconocer a qué género pertenece tal o cual poética, tal o cual literatura, tal o cual autor, sino más bien qué hace con las reglas de ese género dicha poética, ¿no? Se trata de los usos de los géneros hoy, ese es el interés, sería la preocupación que nos moviliza. ¿Qué hace, por ejemplo, Mariana Enrique con lo fantástico? Ya no el género fantástico, sino lo fantástico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué hace con ese puñado de reglas que históricamente se ha llamado el género fantástico, pero que hoy se pueden conocer como libremente como algunas convenciones, algunos recorridos? ¿Qué hace Samantha Schweblin, ¿no? Como compañera de ruta? Y luego, bueno, en las otras unidades con el policial. En este sentido yo les traje eh, como caso, si se quiere, paradigmático, o al menos paradigmático por lo bien que lo ilustra, ¿no? ¿De qué modo la literatura de Jorge Luis Borges, la propuesta narrativa de Jorge Luis Borges, puede pensarse en términos filosóficos, ¿no? ¿De qué modo su literatura puede ser pensada también como texto filosófico? Entonces ahí vemos los cruces, ¿no? Primero la ambiguación de su literatura, ¿no? De qué modo su literatura piensa, ¿no? De qué modo narrar no solo consiste en contar historias, sino en problematizar ideas, ¿no? Y de qué forma esas ideas eh, posibilitan construir un mundo eh, que pueden funcionar incluso a su vez como una construcción de un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, las ruinas circulares, en donde no sé si lo pudieron recorrer, no me acuerdo muy bien hasta qué punto lo retomé de la clase pasada, eh, o por ejemplo el mismo Funes el Memorioso, ¿no? Que son dos textos en donde las ideas que se trabajan ahí, en el caso de las ruinas circulares, es el soñador que es soñado, el estatuto, en realidad el estatuto ficcional de la realidad, ¿no? Ese sería un concepto, una idea filosófica sobre todo, o incluso el mismo Funes el Memorioso, ¿no? Esa capacidad de
recordar, pero incapacitado para pensar, ¿no? El final de Funes es genial en ese punto. Si bien podía recordarlo todo, era incapaz de pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la literatura de Borges posibilita, por la carga filosófica, la carga ensayística, la carga teórica que tiene, pensarse como filosofía. Así como la literatura de Juan José Sáez permite ser leída, ¿no? Dicho y rápido pronto, como poesía, ¿no? En términos poéticos, y así como la literatura de Rodolfo Walsh permite y coquetea muy bien, y sobre todo contribuye al género periodístico, la literatura de Borges entabla una relación fructífera, rica, con el campo de la filosofía, ¿no? Anteriormente, lo que hice fue invocar, ¿no? O reformular las hipótesis de las tres vanguardias de Ricardo Piglia, es un libro que recomiendo muchísimo, por la forma en que Piglia va leyendo, bueno, cuál es la propuesta singularísima, aquello que lo convierte en arquitecto de vanguardia, a Saer, a Walsh y, bueno, a Puig, que no lo mencioné. Bien, en ese sentido me quería como volver sobre esas cuestiones, ¿no? Sobre, bueno, la naturaleza plástica y el interés en el uso que hoy puede tener el concepto de hacer, ¿no? Eso por un lado. Por otro, o para empezar la clase de hoy, ¿no? Yo les había consignado, si no recuerdo mal, el texto de Rosemary Jackson, de el modo fantástico. Y a su vez les había también consignado algunos textos de Julio Cortázar para que puedan tenerlos como casos y que puedan un poco acompañar la lectura de Rosemary Jackson junto con los ejemplos de Cortázar. En este sentido, me parece interesante, bueno, dar cuenta de cómo se fue conformando el concepto de lo fantástico, o el género fantástico per se, y de cómo al inicio de ese texto se permite una doble conceptualización, o una doble definición. Habría, por un lado, si se quiere, una definición histórica de lo fantástico, y la definición que en el fondo nos interesa, que es la definición teórica, la definición que ella va a dar al final del texto, que es la definición adelantemos, la definición de lo fantástico como posición ambigua, como postulación de la incertidumbre en el lector, ¿no? En este caso tenemos que empezar por, bueno, la recuperación, el recorrido o el bagaje histórico de esta categoría. ¿Cuándo empieza lo fantástico? ¿Cómo nace el género fantástico? Y de qué modo eso aterriza en una literatura como la nuestra, que ha tenido, si se quiere, un capítulo más que relevante en la historia del género. Bien, entonces, lo que hace Jackson es partir de un antecedente bastante peculiar, de encontrar en la sátira menipea, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el texto del Satiricón de Petronio, un antecedente, un primer gran antecedente de el carácter subversivo, ¿no? Inherente a lo que ella va a llamar el género fantástico. Habría un carácter subversivo, un afán de querer subvertir lo establecido en el propio del género fantástico, propio de los textos fantásticos, propio del fantasy, ella va a llamar, que ella va a encontrar ya en la sátira menipea propia de la Edad Media. Y en este punto ella recupera, digo Edad Media, sobre todo, no pensando en el satiricón, sino pensando en el momento en donde la cuestión de lo satírico cobra más fuerza, o cobra una gran fuerza en términos reales, concretos, de desestabilización del mundo. Bueno, ¿se acuerdan del texto de Mikhail Bakhtin? ¿No? El texto del
hay el texto en el que recorre y habla sobre el carnaval, ¿no? Habría en ese modo en el que se carnavaliza el mundo, ese modo en el que en la Edad Media se suspende se suspende la cuestión de lo establecido, ¿no? Un mundo establecido que empezaría con lo cristiano por un lado, ¿no? El mundo cristiano por un lado, y el orden legal por otro, ¿no? Hay por un lado un rey que temporariamente se suspende, y hay por otro lado un dios que también temporalmente se suspende en ese periodo, más bien corto, podría durar 5 días, 7 días, a veces un periodo más largo, que era el momento del carnaval, ¿no? Y en el carnaval, como bien saben todos ustedes, era el momento en donde el pueblo, o las grandes urbes, en la ciudad en las Edades Medias, suspendían la legalidad de todos los días y a través de un antifaz, a través de un disfraz, a través de la mascarización de la identidad, ¿no? Uno, entre la máscara se permite ser otro, eh, podía libremente, felizmente, subvertir y ser feliz, entrar en la ilegalidad, ¿no? Entonces, Jackson encontraría, si se quiere, 4 rasgos fundamentales de ese proceso de carnavalización que se da en la Edad Media, que pueden recuperar, o cabría, ¿no? En términos de ADN, si se quiere, lo fantástico, que ya estarían presentes en el ADN de lo fantástico. Los menciono. Por un lado, el contacto familiar entre la gente, la excentricidad que permite a los aspectos subliminales de la naturaleza humana manifestarse concretamente, ¿no? Es el momento en el que, por ejemplo, el rey baja y se palmea y se toquetea con la plebe. Después la presencia de la disparidad entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Esto que le decía, a lo grande y lo miserable. Y finalmente, la profanación, es decir, el sistema de rebajamientos de obscenidad relacionadas con la tierra y el cuerpo. Es el momento en donde, bueno, como bien lo desarrolla Bakhtin en su texto, es el momento en donde se permitían las vejaciones y las profanaciones y los momentos más obscenos de la cultura eran legalizados en ese momento, ¿no? Entonces, habría entonces en ese momento de carnavalización, ¿no? Un momento en esa condición temporaria, ¿no? En esa suspensión ritual de la ley, un momento propio del género fantástico, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento se da, ¿no? Vuelvo a repetir, una cuestión de, bueno, invertir las reglas, introducir lo inesperado, hablar de estados psicológicos anormales, descender al submundo social, ¿no? Estos son algunos de los rasgos carnavalescos que persisten hoy, dirá Jackson, en el fantasy contemporáneo, ¿no? La cuestión, ¿no? Es que ya estamos en la Edad Media, ya empieza eh, si nos situamos en la línea temporal, ya llegamos al siglo XVIII, gran siglo del realismo, ya esta cuestión de lo temporal y lo comunal, ¿no? Es decir, la cuestión de lo comunitario se pierde. Ya lo fantástico sería el carnaval, pero sin esta cuestión temporal y sin esta cuestión comunitaria, ¿no? ¿Por qué subrayo la cuestión de lo subversivo? Bueno, porque ese va a ser el carácter que Jackson le va a encontrar en el carnaval, ¿no? Y ella recupera 2 definiciones, o 2, sí, 2 definiciones una de un escritor, Dostoyevsky, y otro de un teórico, Sartre, que le van a permitir trazar un puente, ¿no?
el carácter propio del fantasy estaría, ¿no?, en ser el único medio apropiado para sugerir una sensación de distanciamiento, de desalienación respecto de los órdenes naturales, ¿no? Es decir, es una forma perenne que se hace valer, porque le procura al hombre la posibilidad de crear un mundo diferente al nuestro, secularizado y capitalista. Si en la Edad Media, el hombre estaba regido por las directrices divinas, ¿no?, en este caso las directrices cristianas, y las directrices monárquicas, ¿no?, la del rey, ya en el siglo XVIII, ¿no?, y también bien entrado el siglo XIX, estas dos cuestiones, la de Dios y la del rey, van a caerse, ¿no? Entonces el hombre se encuentra, ¿no?, es una historia, la historia la historia del desarrollo del pensamiento del hombre es una historia más bien conocida. El hombre queda solo consigo mismo, esto que se llamaba como periodo moderno, y se hace cargo en tanto y en tanto derecho de sí mismo, de la construcción de lo que hoy conocemos como Occidente, y en esa construcción en donde interviene la Revolución Industrial, y la Revolución Industrial interviene el afán por el progreso, interviene también eh, la construcción de un hombre nuevo, entramos en una etapa secular, en donde la fe no va a ser lo que motoriza al hombre, por lo menos no la fe divina, sino la fe en la ciencia. Y es en este punto en donde se empieza a gestar lo que sería no el gran antagonista del género fantástico, aquello que nos permite explicar el género fantástico en términos históricos, sino lo que podríamos llamar, en términos familiares, el hermano. ¿Por qué? Es el doble, es el lado A, o también si quiere el lado B, de lo fantástico. Hablo del realismo. La tradición realista, el género realista, o lo que hoy conocemos en términos clásicos como realismo, nace en el siglo XVIII. En Inglaterra, luego desembarcan, en la Inglaterra a fines del XVII, desembarcan en el XVIII. Primero tenemos a Stevenson, después viaja con Flaubert, después tenemos a Solá, después tenemos incluso el realismo ruso, con Dostoyevski, con Tolstoy, bueno, eso ya en el siglo XX. Tenemos, si se quiere, la manifestación literaria, la corriente literaria, el movimiento literario que da cuenta de ese afán objetivo que persigue este hombre nuevo. En otras palabras, el realismo nace como resultado de un mundo que se quiere positivo porque tiene abraza una esperanza ciega y ferviente en el futuro, ¿no? Es el mundo del progreso, es el mundo en donde el tren a vapor es la imagen más visible de una esperanza fuerte en el futuro, en el avance de la ciencia, pero sobre todo en la conquista de un nuevo territorio. Acuérdense que la cuestión de la idea del hombre nuevo nace con la conquista de América. Este hombre accidental, hombre nuevo, que confía ciegamente en sus propias posibilidades, empieza a construir una literatura acorde a estos parámetros, a esta idiosincrasia y a esta concepción de mundo, ¿no? El realismo en términos más clásicos posibles, se puede definir como la descripción objetiva, fidedigna, de lo que el lector puede comprobar con sus sentidos. Dicho de otro modo, el realismo es la descripción objetiva, naturalista, cientificista, positivista, de lo que se puede comprobar en la experiencia, ¿no? El lector en la experiencia literaria, en la lectura literaria, puede o debe comprobar aquello que lee
en su vida real. Tiene que haber ese empalme entre lo vivido y lo narrado. Ficción, dicho de otro modo, funciona como reflejo de lo real. Por supuesto que sobre esta tradición, ¿no? Que esta tradición que muy prolífica, muy fuerte, muy rica, que como les decía empieza en Inglaterra y desembarca muy fuertemente en Francia, tiene muchísimas variantes y centrarnos hoy en el realismo sería abrir demasiado el paréntesis. Como ven, todavía estoy en la definición histórica y estoy tratando de retomar un poco las coordenadas, el puñado de propiedades para definir aquello con lo cual lo fantástico se va a contraponer. Aquello con lo fantástico va a distanciarse y va a definirse en términos de oposición, en términos de contraste, ¿no? Entonces tenemos el género realista, que si quieren podemos agarrar un caso paradigmático para no seguir hablando abstractamente. El caso paradigmático es Madame Bovary de Flugar, ¿no? Que en términos lukácsianos, es un rentista, un burgués rentista, ¿no? Por supuesto, Lukács, toda una tradición de izquierda comunista, va, por supuesto, a aborrecer el realismo que va a profesar Flaubert. Sigo abriendo paréntesis, decía, el ejemplo paradigmático de la prosa realista es aquella que se puede ver en un texto como Madame Bovary, que es la narración de una vida anodina de una burguesa de clase media, una burguesa acomodada, con placeres, actividades y ocios de esa clase burguesa, clase que estaba ascendiendo en ese momento, y que, si se quiere, la novela Flaubert es un fresco costumbrista de esas cuestiones. Por supuesto que es mucho más el texto, yo estoy un poco acentuando y subrayando las cuestiones que me van a servir luego para contrastarla con lo fantástico, pero bueno, acuérdense de la historia de Madame Bovary, es la historia de bueno, de Emma Bovary, que aburrida de el ocio de su vida, se pone a leer, ¿no? Se pone a leer y una mujer leyendo, acto peligroso, se pone a leer y profesa uno de los momentos escapistas más célebres de la literatura universal, ¿no? Es el momento en el que ella desea que el mundo de la ficción en el que está leyendo se corresponda con el mundo en el que vive. Por un lado tenemos un mundo opaco, aburrido, anodino, totalmente parco, y después tenemos un mundo maravilloso, encantador, atractivo, que la induce a Emma, que es el mundo de la ficción, el mundo de lo leído, el mundo en el que ella quiere meterse, ¿no? Ahí funciona en términos de lectura la experiencia capista, ¿no? Y que pero que no deja de ser realista, no deja de ningún momento de ser realista. Después tenemos el caso de Solá, que sería, en términos, a nuestro interés señalar en términos más extremos, en términos objetivos, del realismo, porque es una versión naturalista del realismo. ¿Qué quiere decir naturalista? Que utiliza la ciencia de las ciencias naturales, lo que en ese momento las ciencias naturales definían como, en términos fisiológicos, la naturaleza humana, la anatomía humana. Todo ese saber científico proveniente de las ciencias naturales, Émile Zola las vuelca en sus narraciones, ¿no? Entonces, el resultado de su literatura es una descripción completamente detallista, objetiva, exacerbada, porque su objetivo es narrar un mundo que se corresponda de principio a fin con el mundo del lector, el mundo de la realidad, ¿no? Bien, sin ir mal, bueno, acá tenemos la versión naturalista y la versión, si quiere, burguesa, clásica, de lo que se entendería por realismo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el género fantástico? Bueno, muchísimo, muchísimo, porque, como les decía,
en este mundo que hoy conocemos sobre todo bien, ya estamos en el mundo contemporáneo, si bien estamos ya en un mundo, si quiere, en donde lo moderno hoy se experimentaba con nostalgia, en donde lo moderno hoy incluso se ha fosilizado y se habla más de lo contemporáneo que de lo moderno. Todas las coordenadas que definieron lo moderno hoy son moneda corriente. Por ejemplo, la ausencia total de una explicación divina para entender las cuestiones del mundo. Ya no hay un Dios que nos pueda explicar por qué las cosas pasan, ¿no? Entonces, en este mundo secularizado, capitalista, vaya uno a saber hasta qué punto el capitalismo está exacerbado, está desenfrenado, en un mundo que abrazó la explicación científica para explicarse, el deseo de lo otro, es decir, la construcción de un mundo otro, ya no va a ser el infierno, ya no va a ser el cielo, ya no va a ser el ultramundo, o todo aquello que la religión, ¿no? Eh, sobre todo cristiana, pensemos en el Medievo, construía como el más allá, ¿no? Ese más allá que en la Edad Media funcionó en términos maravillosos para definirnos como yo, ¿no? Como saben, esta lógica de yo y otro, hay que construir un otro para definirnos como yo, para definirnos como un nosotros, tiene que haber una otra edad que nos constituya. Bueno, perdida esa carga divina, perdido ese Dios vector, ese Dios explicativo, hay que construir un otro. Tiene que haber ese deseo de lo otro, cómo definirnos nosotros en ese mundo donde no hay otro, no hay un Dios. Ese deseo se va a ir, en términos lindantes, en términos fronterizos, hacia la construcción de fenómenos sobrenaturales que no tienen que ver con lo religioso, que no tienen que ver con lo maravilloso, sino que tienen que ver con lo sobrenatural que hay en nosotros. Vayamos a ejemplos para entenderlo mejor. Lo otro ya no sería el demonio, ya no sería el diablo, ya no sería el infierno, sino que sería aquel mal que habita en nosotros. Y de ese otro se va a encargar un tipo de literatura que con el tiempo se va a definir como lo fantástico. Lo fantástico es aquello que se ocupa de la construcción de lo otro, o es aquel espacio en donde lo otro, en términos de deseo, se construye. ¿Y qué sería lo otro? Serían nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras angustias, y un sinfín de etcétera más, ¿no? Es en este siglo XVIII y XIX, ¿no? Si el realismo nace en oposición al romanticismo, que había tenido muy fuerza en el siglo XVIII, ese relato patético y centrado en la expresión de los sentimientos, en las pasiones bajas del hombre, piensen por ejemplo en una literatura como el Werther de Goethe, ¿no? En los temblores, las pasiones y los tormentos de el hombre, si el realismo abraza un objetivismo, un cientificismo en contraposición al romanticismo, el género fantástico va a nacer en oposición al realismo, ese realismo que se quiere objetivo. Cuando digo en oposición, digo también en complementariedad, porque lo fantástico no se puede definir si no hay un estatuto real que lo contenga. Lo fantástico es el momento en donde lo real se permite o se posibilita ser irreal, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos a ir ordenándonos. Entonces, les decía, en un mundo secularizado, ¿qué quiere decir secularizado? En un mundo sin fe, que ha abandonado en términos culturales la fe, ¿no? Este es el paso de la Edad Media a la modernidad, el deseo del otro no va al cielo o al infierno, sino al mundo mismo. Lo fantástico, entonces, ensombrece y amenaza lo real mediante construcciones de otredad.
Entonces, podríamos pensar una primera definición histórica de lo fantástico podría ser esta. Lo fantástico es el momento en donde la literatura se da la posibilidad de construir un espacio espectral, ¿no? Por eso el género fantástico está lleno de fantasmas, ¿no? ¿Qué sería el fantasma? El concepto de fantasma. El concepto es como la definición de zombie, o la definición de... Ay, no me sale. Bueno, no me sale. Bueno, quedémonos con fantasma y zombie. Dos especímenes del género de terror bien claros. Ni uno ni el otro se puede definir sin el concepto de humano. No puede haber un fantasma deshumanizado y no puede haber un zombie deshumanizado. O sea, en términos de correlación, en términos positivos, esto nos explica el propio Saussure desde el significado se construye en términos de oposición, en términos de contraste, ¿no? No hay blanco sin un negro, no hay fantasma sin humano, no hay género fantástico sin género realista, ¿no? Tiene que haber una dimensión real para que el estatuto de lo fantástico tenga asidero, tenga posibilidad de ser, ¿no? Entonces, lo fantástico sería ese espacio en donde el realismo, lo real, esa realidad que científica empieza a resquebrajarse, empieza a no tener capacidad de explicación, ¿no? Acuérdense que la cuestión de la explicación en términos científicos es muy importante. La realidad, en términos positivistas, tiene que ser capaz de explicarse a través del saber de la ciencia. Cuando no se puede explicar, empiezan a aparecer empiezan a aparecer una dimensión espectral, dimensión fantasmal, espiritista si se quiere, y es esa dimensión que el género fantástico va a acaparar o va a abrazar para sí, ¿no? También hay que decir que en términos históricos, lo fantástico empieza cuando cuando el hombre empieza a conocer, vuelvo a ser repetitivo, el mal que hay en sí mismo. Vamos a un caso concreto. El avance de la delincuencia en la Londres civilizada, la Londres moderna, la Londres de Edgar Allan Poe, ¿no? Si bien esto lo vamos a recorrer muy bien cuando vemos el nacimiento del género policial, el género policial puede ser entendido incluso a veces como una variante del género fantástico, en la medida en que los dos tienen esta cuestión de compartir un mismo nacimiento, que es, bueno, hay que construir un enemigo, el enemigo del delincuente, del delito, y empieza justamente, ese delito se construye por una proyección del hombre blanco, el hombre burgués, de construir un otro que hay que demonizar, ¿no? Y en ese proceso creativo, inventivo, imaginativo, ¿no? Es un producto de la imaginación, es una fuerza del imaginario, lo fantástico, hay una literatura que se empieza a cargar de este deseo, y empiezan a proliferar, empiezan a manifestarse, empiezan a gestarse seres sobrenaturales que tienen una explicación, o que no tienen explicación, pero necesitan ese correlato con orden. ¿Bien? Entonces, podría haber, si se quiere, si hay una especie de... ¿Cuál sería la naturaleza espacial de lo fantástico? La dimensión espectral. Y si hay un comportamiento general de lo fantástico, es este, ¿no? Se empieza estableciendo una realidad mimética, ¿no? Sí, una realidad que se puede corresponder eh, convencionalmente con nuestro mundo. Había una vez un hombre que caminaba, ¿no? Piensen en un texto como el inicio de la novela de Madame Bovary de Flaubert, o el principio de cualquier novela de Emile Zola, ¿no? Empiezan en términos objetivos, detallistas, ¿no? Para luego cambiar a otro modo, cosa que no ocurre en estos textos, y sí por ejemplo, en dos casos, como vamos a leer en un rato, como el de Kafka o el de Poe. Entonces, por intermedio de lo fantástico, decía, lo real se pone bajo escrutinio.
se pone bajo análisis. Se quiebra, se ensombrece, se amenaza, ¿no? Entonces, la figura retórica predilecta del fantasy. Acá estoy reformulando un poco lo de Rosemary Jackson. La figura predilecta del fantástico sería el oxímoron. El oxímoron, que es la figura de lo imposible. ¿Por qué? Porque es una figura que conjuga contradicciones y las sostiene en una unidad imposible. El fantasy es una narración que desarrolla un antihecho, que juega al juego de lo imposible. ¿Por qué dice, por qué Jackson subraya esta cuestión de que el fantástico es la narración de un antihecho? Porque narra un hecho que no puede ocurrir en la realidad, en términos realistas, pero que sin embargo pasa en la literatura. Es decir, es la narración de un antihecho en la medida en que narra lo que no es y que sin embargo pasa, ¿no? Entonces, sigo. Al presentar lo que no puede ser, pero es, el fantasy expone las definiciones de una cultura sobre lo que puede ser. Traza los límites de su marco ontológico y epistemológico. Esto me interesa muchísimo, sobre todo pensando en las proyecciones imaginativas que, en términos extremos, derivan a la ciencia ficción, ¿no? De que el género fantástico es el momento en donde se narra lo que no es, pero puede ser. Basamos un ejemplo concreto, el género de Kafka, el principio de la metamorfosis de Kafka. Les leo el primer párrafo. Al despertar, Gregorio Samsa, una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Se hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido?, pensó. No soñaba, no. Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus cuartos harto conocidas paredes. Y sí. Este comienzo, que quizás es uno de los grandes comienzos de la literatura del siglo XX, a mí Kafka me gusta mucho, narra muy bien lo que Jackson y lo que anteriormente va a sostener Todorov. Esta cuestión de la incertidumbre, que es un elemento constitutivo, fundamental, para definir lo fantástico. ¿Por qué? Porque la narración, si bien hay un basamento realista, Gregorio es un ser humano, Gregorio, en términos realistas, uno puede recuperar o puede reponer la escena, alguien que se levanta de la noche, se levanta en su habitación, pero, y sobreviene el hecho sobrenatural, convertido en lo que hasta hoy es momentos de análisis o discusión, es una cucaracha, es un escarabajo, es un insecto, no lo sabemos, ¿no? Pongamos que es una cucaracha. Gregorio Samsa se levanta convertido en una cucaracha. Entonces, la pregunta, la incertidumbre, la duda, es ¿qué me ha sucedido? Entonces, volviendo, vamos a ir deshilachando, silvanando, o desmantelando poco a poco este principio. Pero esta cuestión de narrar lo que no puede ser en la realidad, nadie puede levantarse y convertirse en cucaracha, en términos empíricos cientificistas hasta ahora nadie ha pasado, no ha pasado todavía, pero que sin embargo la literatura le da lugar y lo narra como si fuera un hecho verosímil, empieza a... es un rasgo constitutivo del fantástico. Otro gran ejemplo, el gato negro de Poe, ¿no? Les leo el comienzo.
Dice el gato negro de Poe, el comienzo. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito de inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que bárbaros. Y así. Más adelante, tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Y así, y así, y así. Entonces, tenemos dos puntos en común. Los dos textos se encargan de aclarar que no es un sueño, de que no están soñando, de que no es producto de la alucinación ni de la dimensión onírica aquello que está pasando y ocurriendo, o aquello que por un lado le está aconteciendo y aquello que lo aconteció en el caso de... También aclaran que no están locos, ¿no? Una pregunta, ¿qué me ha sucedido? Y el otro, yo no estoy loco. Esta cuestión de... tiene que ver con este rasgo que les dije, de narrar lo que no puede ser, pero sin embargo es. Y sigamos dándole vuelta. Sigo. En las sociedades secularizadas, la economía de lo sobrenatural estaba regulada por un fantasy religioso, ¿no? Esta cuestión de los ángeles, los demonios, los cielos y el infierno. Y un fantasy pagano, ¿no? Elfos, enanos, hadas, ¿no? Por un lado tenemos, si quiere, la Biblia, y por otro lado tenemos, a ir a un caso contemporáneo, el Señor de los Anillos. Esto es lo que hoy entendemos como lo maravilloso. Ya vamos a definir un poco qué es lo maravilloso, ¿no? Y cómo lo define en contraposición con lo fantástico ya. En una sociedad secular como la nuestra, la otredad no se localiza en otra parte, ni en elfos, ni enanos, ni en ángeles, ni demonios, ¿no? Se lee como una proyección de los miedos y deseos humanos que transforman el mundo a través de su percepción subjetiva. Esto se lee hoy como lo siniestro o lo extraño. Y acá vuelvo a los dos textos que le leí recién. Los dos narran sucesos extraños que tienen una cuota o una naturaleza siniestra. Los que le conocen el cuento de Poe saben lo mal que va a terminar ese cuento, ¿no? Un gato mirándote. Y los que conocen el cuento de la novela corta, el cuento largo, si quieres, de Kafka, la novela de Kafka, saben de qué modo también va a terminar, pero también de qué modo empieza alguien convertido en cucaracha. Díganme si no hay otra cosa más siniestra que eso, ¿no? Entonces, podría una explicación, cosa que lo fantástico no se va a permitir, pero sin embargo lo va a establecer, una explicación sería que la conversión en cucaracha por parte de Gregorio o los sucesos sobrenaturales que le acontecen a un ser sobrenatural como el gato negro Poe, corresponden a los miedos de este sujeto, de este hombre en sociedad moderna, a los propios miedos y no miedos que vienen a explicar en términos divinos, ¿no? Proyecciones, etc., ¿no? Son los propios miedos los que generan ese imaginario del hombre. Entonces, durante el siglo XIX, los cuentos fantásticos proliferaron, ¿no? Como la versión opuesta de la narrativa realista. La literatura de lo fantástico es nada más que la conciencia desenfrenada del positivismo del siglo XIX. Esto es una gran definición, o sea, la gran definición en términos históricos de lo fantástico. La literatura de lo fantástico es la conciencia desasosegada del positivismo del siglo XIX. Es aquello que es la cuota o el momento irracional de la razón, ¿no? Y en ese sentido, los fantásticos afirman la categoría de lo real, ¿no?
y cómo el género fantástico le permite a la razón humana, el positivismo humano, ser irracional, va a darle estatuto literario a cosas que hasta el punto hoy no, que hasta el punto en el que en ese momento no eran pensables en literatura, si no eran descartadas como maravillosas, ¿no? Por ejemplo, eh, podríamos definir entonces que lo fantástico se define a partir de los términos negativos que la categoría de realismo provee. Dicho de otro modo, si el realismo narra hechos posibles, porque abraza la razón humana, el positivismo, como le decía, lo fantástico narra hechos imposibles. Si el realismo se ocupa de lo visible, de lo que el hombre ve con sus propios sentidos, puede observar, ¿no? Lo género fantástico narra aquello que el hombre es incapaz de ver, es decir, los hechos invisibles. Si el realismo es una literatura de lo decible, de aquello que se puede decir, aquello que se puede contar, lo fantástico es una literatura de aquello de lo que no se puede decir, es decir, se encarga de lo indecible, ¿no? De lo que no se puede convertir en palabras, porque se trata de nuestros propios miedos. En otras palabras, si el realismo se ocupa de lo real y lo conocido, lo fantástico se ocupa de lo irreal y lo desconocido, ¿no? Y ahí un poco se van generando los dos grandes mundos, las dos grandes oposiciones, las dos grandes polos que tienen que ser entendidos en términos de dualidad, ¿no? Y acá soy un poco también insistente. Uno no se puede definir sin el otro y así. Y sigo con Rosemary. Leyendo Todorov, Rosemary dice: según Todorov, el texto puramente fantástico establece una vacilación absoluta. Tanto el protagonista como el lector, son quienes no pueden aceptar los insólitos sucesos que se describen, ni desecharlos como fenómenos sobrenaturales. Esto es lo que le decía como el segundo elemento, o quizás el elemento en términos históricos más importante que nos interesa. La cuestión de la vacilación, la cuestión de la duda, la cuestión de la incertidumbre. Un texto se convierte en fantástico porque aquello que sucede no puede ser explicado en términos realistas. Pero sobre todo porque sobre todo porque inaugura una pregunta. ¿Esto es real? Esto es, bueno, como el meme, ¿no? ¿Esto está pasando? ¿Esto es posible? Fíjense la pregunta de Kafka. ¿Qué me ha sucedido? Y es la habilitación de esa pregunta, de esa vacilación, de esa duda. Che, pero esto que estoy leyendo, o esto que está pasando, ¿puede haber ocurrido? Ese es el momento en donde lo fantástico acontece y se define como fantástico. En términos de la experiencia del lector, porque el lector atraviesa un momento de incertidumbre, pero también en el texto. ¿Qué quiere decir Rosemary? También Todorov, sobre todo Todorov, que es el que define este texto, este concepto de incertidumbre. El narrador, y sobre todo el personaje, tienen que también dudar de lo que les está pasando. Si están seguros y naturalizan lo que les está ocurriendo, se trata de otra cosa. Por ejemplo, el género maravilloso, los hechos que se narran en una literatura maravillosa son entendidas como naturales. Las personas levitan, vuelan, tiran poderes, atravesan espejos, pasadizos, hay monstruos, hay dragones que escupen fuego, y eso es entendido dentro de la diégesis, la legalidad de ese mundo, como algo normal, ¿no? Como una convención, como algo perteneciente a la legalidad de ese mundo ordinario, ¿no? Que para nosotros es extraordinario, ¿no? Si el personaje, por ejemplo, si en el texto de Kafka, Gregorio no se hubiera hecho esa pregunta, ¿qué me ha sucedido? Y bueno, sí, soy una cucaracha, sigo.
estaríamos hablando de un texto maravilloso, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? La distancia. Lo fantástico establece un distanciamiento con la certidumbre. Establece un desmarque y un repliegue contra la seguridad de la lectura. Por eso va a decir Todorov y va a refrendar Jackson de que en lo fantástico no se puede hacer una lectura alegórica de lo que está aconteciendo, ni tampoco se puede hacer una lectura poética. ¿Qué quiero decir? Porque si uno lee en términos de metáfora, a Kafka, la cucaracha representa la forma en que la sociedad de las máquinas han construido el ser humano, ¿no? En la cultura del trabajo nos ha devenido que nosotros seamos animales del trabajo, etc. O la burocratización de la vida cotidiana en el siglo XX ha hecho que nosotros nos animalicemos o nos deshumanicemos. Es la lectura alegórica por convención de todo lo kafkiano, ¿no? La forma en que nosotros somos azotados sin piedad por la ley, por la burocracia, por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno explica la experiencia de vacilación fantástica, es otra cosa. Decide un camino. O, por ejemplo, la lectura poética lo define en términos de metáfora, ¿no? Y se pone a explicar el texto. Si uno se pone a explicar, la explicación es enemiga del momento de la vacilación fantástica. Por eso es interesante el concepto de Todorov, porque lo define en términos también de experiencia estética de lectura, ¿no? Es un encuentro con lo siniestro, ¿no? Con la pregunta de, ¿esto está pasando? ¿Esto puede ocurrir? Y en este sentido, abro paréntesis, los invito a ver una película que se llama En la casa, o Dans la maison en francés, ¿no? Es una película de François Ozon en donde narra las peripecias de un estudiante de colegio secundario en una ciudad francesa, y las peripecias de cómo aquello que escribe puede ser leído, puede ser pensado como algo que puedo... Cómo aquello fantástico que está escribiendo puede ser leído como algo real. Lo explico de otra forma. En un colegio que se llama, no inocentemente, Gustave Flaubert, él asiste a un colegio que se llama Flaubert, el profesor de literatura de turno les da una tarea, una actividad. Narren el fin de semana. Narran lo que hicieron el fin de semana. Y de esa forma, con la narración autográfica de su fin de semana, yo los voy a conocer. Esa va a ser su carta de presentación al club, ¿no? Entonces, bueno, Gustave, que es si no recuerdo mal, es Gustave, se llama Gustave, narra su fin de semana, que consiste en hacer la tarea en la casa de un amigo, pero en vez de narrar en términos realistas, en términos verosímiles, en términos miméticos, en términos fidedignos, el día anodino, el día mediano, promedial de ese sujeto haciendo la tarea con su amigo, narra o chusmea, esa es la palabra, espía, a la mamá de su amigo. Es decir, en vez de convertirse en un escritor realista, se convierte en un espión, en un mirón, en un boyar. Y empieza a contar las observaciones en términos sexuales y eróticos de lo que le despierta la mamá de su amigo a él. Y empieza a contar eso todo en la tarea, ¿no? Después el profesor lee eso y dice, esto pasó de verdad. Esto tengo que denunciarlo, esto no se puede hacer. Y bueno, en vez de prohibirle y denunciarlo, lo invita a que lo siga haciendo. Y ahí el chico sigue visitando a la mamá del amigo y narrando, y los sucesos que va a contar van a empezar a mezclarse con la ficción, porque uno no va a saber nunca si lo que pasó es verdad o lo que pasó es mentira. Entonces, esa vacilación que instaura la película, de si todo lo que está contando este alumno es verdad,
¿no? Porque va a contar cada cosa. Esa pregunta que nos produce también a los espectadores, ¿no? El cine tiene incluso muchos recursos hoy para un poco afantasmar y proyectar o materializar el imaginario en un mismo plano. Recuerden, si no, las formas en que en Match Point de Woody Allen o en Crímenes y Pecados también del propio Woody Allen, los personajes hablan con sus propios fantasmas. O en una serie como Sid Filander, esa familia que trabaja en una, pues se dedica a la industria funeraria, habla con los propios muertos que se tiene que encargar de embalsamar, ¿no? No sé si vieron la serie. Bueno, esa proyección de uno hablar con los muertos entabla, en Chick Brandon no lo hace, pero sí en los otros, entabla una duda de esto está pasando de verdad, esto está ocurriendo, que ahí se genera el momento de la experiencia de lo fantástico, ¿no? Bien. Entonces, lo que no puede ser y sin embargo es, ¿no? Ese es el ejemplo de Kafka y la metamorfosis. Lo que no puede ser y sin embargo es, ¿no? Lo fantástico problematiza la visión. ¿Es posible confiar en el ojo que ve? Y el lenguaje. También problematiza el lenguaje. ¿Es posible confiar en lo que uno habla y registra? El juego pronominal, yo y tú, se constituye como un elemento que privilegia el fin. Entonces, y acá, en una especie de aporte crítico o teórico, Rosemary Jackson, que viene refrendando, revalidando todo lo que 10 años antes ya argumentaría y sostendría Todorov, va a distanciarse de Todorov para proponer un pequeño cambio, un pequeño aporte. A Jackson se le la clasificación de Todorov se le presenta muy confusa porque es muy rigurosa, muy, perdón, muy, sí, muy, sí, confusa, porque tenemos que definir lo maravilloso puro, tenemos que decir lo fantástico extraño, como se ve muy difusa. Entonces, Rosemary lo que va a hacer es un poco aclarar las aguas y va a definir en lo fantástico en relación a dos mundos, ¿no? Ustedes tienen el texto, no hace falta que yo les comparta ningún PowerPoint, ustedes tienen el texto ahí a mano, pueden recorrerlo PDF, pero ella va a armar un cuadro, una especie de trípode, en donde lo fantástico va a estar en el medio, y por un lado va a estar lo maravilloso, y por otro lado lo mimético, ¿no? Lo mimético son aquellas narraciones que justamente mimetizan lo escrito con lo vivido. Vida y obra, o literatura y vida, son una y otra cosa. Funciona acá la cuestión del espejo. Lo que se narra puede ser comprobado, pero también vivido por el lector, ¿no? Es la narración realista en términos más clásicos, más allá de toda la variante que después podemos agregar. Pero ahí no hay hechos sobrenaturales. Después tenemos lo maravilloso, en donde se narran hechos sobrenaturales que son vividos de forma natural y que no tienen nada que ver con el mundo del lector. Mundo del lector y mundo de la ficción se contraponen absolutamente. Es el mundo de que sabemos de los dragones, las hadas, de los magos, el mundo de la ciencia ficción, el mundo de los cómics, el mundo de los superhéroes, etc. En el medio se encontraría el género fantástico, que es el momento en donde es el género, o más bien Jackson va a decir, es el modo, ¿no? No lo define como género, sino es el modo. El modo de lo fantástico sería la forma en que tal o cual literatura pivotea y usa y se cuela y se posiciona entre medio de los dos géneros recién descritos. Parte de un hecho cotidiano, mimético, realista, cotidiano, promedial,
¿no? La narración de un hombre promedio de todos los días, pero que, dado, en un momento dado, esa narración acontecen hechos sobrenaturales que no tienen explicación sobrenatural. Dicho de otro modo, ese hecho sobrenatural no se explica por el propio mundo, porque el propio mundo en el que se está narrando no tiene explicación para eso. Por ejemplo, el mundo de Kafka. No sé si se va entendiendo. Entonces, la cuestión de la incertidumbre de que el propio personaje, pero también el lector, vacila de lo que está ocurriendo, es el momento donde se produce lo fantástico, ¿no? Entonces dice, el rigor clasificatorio de Todorov lleva a cierta confusión, va a decir Rosemary. Es mejor definir lo fantástico como modo literario antes que un género y ubicarlo entre los modos opuestos de lo maravilloso y lo mimético. Las formas en que opera pueden entonces entenderse por su combinación de los elementos de estos dos modos. ¿Cómo explicar? Rosemary, entonces podríamos decir, lee a Todorov a la Derrida, ¿no? Que sería la Derrida, la forma en que desambigua los géneros. Propone una idea de modo para poner de relieve un comportamiento del fantasy, su inestabilidad, su capacidad de asumir formas genéricas diferentes, pivoteando, confundiendo elementos de lo maravilloso y lo mimético. Eso es lo que expliqué recién. Entonces, tercera definición de lo fantástico. Una era la cuestión de la dimensión espectral, ¿no? Lo fantástico es aquello que da lugar a los fantasmas que habitan en mí. Los miedos, la ansiedad, las angustias, etc. La otra cuestión primordial, la incertidumbre, la vacilación, la puesta en cuestión, la cuestión de la interrogación. ¿Esto está pasando? ¿Esto es real? ¿Esto es posible? Etc. Tercera definición, la cuestión de la no posibilidad de explicación, la no significación de eso que está ocurriendo. Dice, lo fantástico se perfila o es la pérdida sobre lo que no se puede decir, ¿no? Se define como una falta de una verdadera significación, ¿no? O la falta de una verdadera significación es un rasgo definitorio del género. De ahí que no pueda colocarse junto a la alegoría o a la poesía, porque no se refiere tanto a la conceptualización de la primera como a las estructuras metafóricas de la segunda. Es un poco lo que venía diciendo, ¿no? Entonces, dentro de lo fantástico, esta cuestión es que no se pueden explicar, habría una cierta topografía, géneros clásicos, figuras clásicas de lo fantástico, ¿no? Que son, por ejemplo, el espejo, el portal, el pasaje y las cuerdas. El problema del doble, el doppelganger, ¿no? El otro yo, el alter ego maldito, y así. Entonces, y este es el momento o el puente del pie que me da para entrar a Cortázar. No sé cómo vamos hasta acá. ¿Cómo lo vienen llevando? Si es Yo que por lo alguien lo menos lleva. súper bien. Bien, Muy genial. ¿En ordenado. serio? Buenísimo. Sí. Ah, genial. Entonces, la cuestión de, decíamos, la cuestión de la incertidumbre. El lector y el personaje pueden incluso enrocarse, para ser un término del ajedrez, enrocarse y funcionar como uno y el otro. El personaje y el lector se mimetizan, se identifican uno y otro y sienten la incertidumbre. Y esta incertidumbre va a ser la fuerza imaginativa o la naturaleza creativa o la propiedad más importante con la cual podemos definir acá lo cortasariano. Aquellos que han recorrido la literatura de Cortázar, pero sobre todo sus cuentos, pueden notar hasta qué punto Cortázar siempre, en algún momento, sobre todo en sus mejores cuentos, no en el momento en el que se pone súper surrealista,
al final, ¿no? Sino los momentos al principio, todos los fuegos del fuego, bestiario, esas antologías, los momentos en que Cortázar, sabemos, los lectores de Cortázar, que en un momento todo se va a ir al diablo, pero todo en el sentido más que nos va a proponer la incertidumbre y nos va a instalar o a inocular la pregunta de ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Casa Tomada. Casa Tomada es el relato de dos hermanos. Hay muchas lecturas de Cortázar. A mí me gusta la lectura incestuosa, no la política. Hay un matrimonio de hermanos que viven en una casa grande y en un momento, ¿no? Bueno, ella se dedica a tejer, son burgueses de clase media acomodada, son lo que sería la derecha acomodada de mediado de siglo, la derecha antiperonista, mediado de siglo, estamos previo a la vuelta de Perón. Un matrimonio de hermanos burgueses que no pagan alquiler, son propietarios y se dedican a uno a leer y el otro a tejer, perdón, ella a tejer y el otro a leer. Es bien flubertiana las escenas que propone, ¿no? Son ocios de la clase burguesa. Y en un momento escuchan en la cocina ruidos. Y acá es el momento en el que Cortázar se vuelve kafkiano, porque no explica ni de dónde vienen esos ruidos, ni en qué consisten esos ruidos, qué son prácticamente esos ruidos, ni de dónde provienen, ni quiénes lo producen. Entonces han tomado la cocina. Listo, la cocina no se puede entrar. Y así sucesivamente en todos los territorios de la casa. Hasta que ellos han tomado el living comedor, han tomado el baño, no me acuerdo muy bien, pero es un poco así la dinámica. Y ellos en un momento se encuentran en el que no encuentran ningún recodo en donde esos ruidos extraños no se producen en ningún momento de la casa. Entonces, esos ruidos extraños ocupan por entero la casa y ellos terminan fuera de la casa con la llave. Entonces, bueno, dejamos la llave y nos vamos. Por supuesto que se puede leer en términos políticos, es el momento en el que Cortázar se exilia, o en el momento en el que la izquierda tiene que irse por la vuelta de Perón, etcétera, 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 etcétera. Pero también puede ser leída en términos fantásticos. Es decir, no hay explicación. Y es el momento donde uno se pregunta. Cortázar da una explicación, quizás la más aburrida, que es producto de un sueño. Yo en ese momento había soñado que un matrimonio, yo y mi hermana habíamos soñado que había seres extraños en mi casa y me fui. Pero la forma, lo modesto, pero sobre todo lo mezquino que es para explicarnos las peripecias, vuelve eso o establece una naturaleza extraña, en donde el lector se pregunta, ¿qué pasó? ¿Acá terminó? Otro ejemplo, la cuestión de Cartas a Mamá. Otro cuento, que es la historia de un hijo que vivía en Buenos Aires, pero que se casa, se pone en pareja y se va a vivir a París, ¿no? Hay datos autográficos de Cortázar muy fuertes ahí. Y empieza una correspondencia entre la mamá y el hijo. El hijo que aborrece su tierra natal, su lugar de origen, ya no quiere saber nada con Buenos Aires, quiere prenderse, pero que la mamá, a través de la correspondencia, la fuerza de la letra, lo sigue atrapando y lo sigue manteniendo. Y en esa correspondencia empieza a mencionarse un hermano muerto, hijo muerto, y empieza a invocarse, la madre empieza a hablar como que ese hijo sigue vivo y que ese hijo va a ir a visitarlos a París. Entonces, el protagonista del cuento dice, pero ¿cómo puede ser esta tipa está loca? Pero mi madre se ha vuelto loca. No, lo dice así, por supuesto. Mi madre se ha vuelto loca, si todos sabemos que está muerto. Me está hablando como que él va a venir, él va a venir, él va a venir. Y el cuento es larguísimo y uno se empieza como a entreverarse en ese estatuto ficcional delirante que construye la madre y un poco se siente atrapado. Hasta tal punto que los personajes, la pareja que vive en París,
que en un momento se resistían a la locura de la madre. Esta está loca, como piensa que, creo que Nicolás, o no sé cómo se llamaba, Esteban, va a venir. El cuento termina de una forma maravillosa, lo tengo acá. Ay, acá está. Lo quiero leer porque es muy lindo cómo termina. Ahí está. Los dos que al principio se resistían a la locura de la madre, caen completamente sugestionados al delirio ficcional de ella y van a esperarlo a la terminal. Dice, eh, querida mamá, escribió, mamá, sentía la casa como un puño que se fuera apretando, todo era más estrecho, más sofocante. El departamento había sido para dos. Cuando levantó los ojos, o sea, los dos se miran, Laura estaba en la puerta mirándolo. Luis dejó la pluma y, bueno, le pregunta, ¿a vos no te parece que está mucho más flaco? Dijo. Laura hizo un gesto. Un brillo paralelo le bajaba por las mejillas. Un poco, uno va cambiando. Este diálogo se da entre la pareja que habla sobre el hermano muerto, pero que lo vio, aparentemente lo vio en la terminal. Entonces el lector se queda completamente, yo hasta ahora no decido si vieron un fantasma, vieron la proyección de su imaginario, quedaron sugestionados por la madre que no acepta la muerte de su hijo, o que ellos mismos entraron en ese trance en donde aceptaron que las experiencias fantasmales están y ocurren. En todo caso, no importa. No importa porque el cuento no da esa explicación. Y en esa forma es un gran cierre de cuento porque no termina con el final explicativo. Y ese es el momento en donde el lector se queda con incertidumbre, con la ansiedad de querer más y explicación. No. Entonces la pregunta es, ¿estaba vivo o estaba muerto? Otro ejemplo de Cortázar, la salud de los enfermos. Eh, en donde una madre, otra madre, es bastante típico Cortázar, está enferma y no puede recibir malas noticias. Cuestión que uno de sus hijos se mata en Brasil en una moto o algo así. Tiene un accidente y se muere. Y bueno, todo el clan familiar le sostiene una mentira durante todo el cuento a través de una correspondencia falsa entre ellos, en donde ella va recibiendo noticias de su hijo muerto, pero en realidad vive, así, etcétera, etcétera. Y, y todos un poco se crean la mentira, caen en la trampa de la mentira que ellos propios construyeron para sostener la ficción frente a su madre que no puede recibir la mala noticia que su hijo está muerto. Entonces ellos dicen, la madre dice, espera que lo tengo, dice. La madre, muy bicha, dice, qué buenos que fueron todos conmigo, todo este trabajo que se tomaron para que no sufriera. O sea, como que la vieja ya sabía que le estaban mintiendo, pero que ella seguía. Y el cuento sigue. Dice, tanto cuidarme, pobre Carlos, etcétera, etcétera. Ahora podrás descansar, dijo mamá, ya no le daré más trabajo, ya no le daré más trabajo. Si no me tienen que mentir más, pues ya sé la verdad. Y este es el momento más genial del cuento. 3 días después del entierro, llegó la última carta de Alejandro. Es Alejandro que había muerto hace un montón, pero que alguien mandaba cartas falsas para sostener la mentira, ¿no? Donde, como siempre, preguntaba por la salud de mamá y de tía Clelia. Rosa, que la había recibido, la abrió y empezó a leerla sin pensar. Y cuando levantó la vista, porque de golpe las lágrimas la cegaban, se dio cuenta de que mientras la leía, había estado pensando en cómo habría que darle a Alejandro la noticia de la muerte de mamá. Vuelvo así. Ella, completamente sugestionada con la mentira que construyeron, piensa, ¿cómo le voy a avisar a Alejandro que mamá ya sabe la mentira? Es decir, Alejandro que está muerto. Entonces, fíjense cómo la mentira puede construir más ficción, puede construir más verdades dentro de su mismo estatuto. Otro ejemplo, La noche boca arriba, o otro ejemplo,
hay este cuento que se llama cortísimo de Cortázar, Continuidad de los parques, ¿no? Que es el mismo procedimiento de los dos cuentos, en donde, bueno, en Continuidad de los parques, no sé si se lo acuerdan, es el lector que está leyendo, sentado un texto y se da cuenta, es un texto de páginas, se da cuenta que él es personaje de lo que está leyendo. Entonces el lector convertido en personaje. El procedimiento de cajas chinas. Entonces uno queda también en la incertidumbre. Bueno, entonces ¿quién lee a quién acá? ¿No? ¿Es el personaje que lee al lector o el lector que lee al personaje? ¿No? Entonces es la ficción que atrapa el mundo de la experiencia. Y la experiencia puede ser leída también como ficción, ¿no? Estos juegos de palabras, pero también estos idas y vueltas entre lo que es entendido como real y lo que es entendido como ficcional, lo que es entendido como la vigilia y lo que es entendido como el sueño, va a llevar a una crítica como Beatriz Saldo a decir que la literatura de Cortázar es una literatura de pasajes, una literatura de tránsito, ¿no? Que se juega entre el traspaso, el tránsito entre lo real y lo ficcional, y que su literatura está llena de portales. Las cartas, los sueños, bueno, el acto de leer, son en el fondo portales en donde uno pasa de la vigilia al sueño y uno queda atrapado por esa dimensión onírica. Entonces ahí se genera la incertidumbre, ¿no? Y como le decía, Jackson, ¿no?, definía como un tropo clásico del género fantástico la cuestión de los portales. Fíjense, por ejemplo, en el portal de Lewis Carroll, Alicia a través de las maravillas. Lo cual ahí podemos un poco poner entre comillas hasta qué punto Alicia a través de las maravillas es un texto fantástico y no uno maravilloso. Ahí un poco quizás el corpus se vuelve un poco flojo el de Jackson. Estoy criticando a Jackson. ¿Por qué? Porque uno nunca va a tener incertidumbre de la pobre Alicia cuando el conejo le habla, ¿no? Ya cuando el animal le habla, y bueno, ya no, esto ya no puede pasar en la realidad, esto pertenece a lo maravilloso. Y sin embargo, bueno, la historia empieza en términos realistas muy bien, ¿no? O, por ejemplo, el ropero en Narnia, y así, ¿no? Los portales. Bueno, en Harry Potter está ay, el vagón, no, vagón no es. No sé. Bueno. La estación de tren Profe. Estación de tren, sí, genial. La estación de tren. La estación de tren 9 3/4 que funciona como traspaso entre el mundo mágico, el mundo móvil, etc. Entonces, este topo, que es clásico, propio del género maravilloso, funciona muy bien para marcar el tránsito entre lo que hubiera podido ser meramente realista. Fíjense, el propio Harry Potter atravesando la estación y se come la pared, chao, ahí. Y el flaco, bueno, se va a ser torturado por sus padrastros, y ahí termina la novela. Esa es una novela realista, ya está, terminado. Bodrio. Si hubiera atravesado el portal y el mundo hubiera sido exactamente igual al mundo móvil, del mundo Vernon que estaba atrás, y ahí sí hubiera podido ser, bueno, esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó ahí? Y la duda está. Pero ya cuando pasó y ve, qué sé yo, elfos domésticos y gente que escupe poderes, bueno, ya está. Ya. Entonces, la cuestión de la incertidumbre, de la vacilación, de la duda de si esto puede pasar o no en la realidad, en el mundo del lector, se vuelve como un criterio constitutivo para definir lo fantástico. Es una definición taxativa, si se quiere, pero una definición muy fuerte y muy clara. Por eso la literatura de Cortázar es, si se quiere, un muestrario perfecto, porque no para de producir este fenómeno, este mundo. Porque, bueno, su literatura, como decía, no para de transitar y de abrir portales. Otro ejemplo, en La noche boca arriba, el cuento en donde hay un motociclista que agarra 120, no sé si era de La Plata, una ciudad del conurbano, no sé si era de Buenos Aires, anda en moto,
estoy tirando datos referenciales súper arbitrarios, está andando en moto y tiene un accidente. En ese accidente, él, en la cama del hospital, tiene un sueño. Y ese sueño es él siendo perseguido por un grupo de motecas, una tribu perteneciente al México precolombino, y lo cazan y lo están por sacrificar, ¿no? Y bueno, en el momento en que lo quiere matar, el que es perseguido, sueña que es un motociclista, perdón, ya me estoy confundiendo, sueña que es un motociclista, no, esperen, ya, ahí se me fue, no, era el momento en donde ahí está, el que es perseguido por la tribu moteca, sueña que es un motociclista que corre que está andando en moto en una ciudad extraña de Sudamérica. Entonces, al punto que lo están sacrificando, él se despierta. Entonces, ahí se da como un momento de completa incertidumbre, al punto que no me acuerdo muy bien cómo termina, porque uno tiene como una especie de extrañamiento. Bueno, ¿por qué pasó acá? Hay un anacronismo maravilloso. ¿Cómo puede ser que alguien del siglo XV pueda soñar en términos futuristas manejando una moto? Bueno, este anacronismo es el que produce el pasaje y es el que produce el efecto de extrañamiento en el lector y en la lectura, en la experiencia del cuento. Entonces uno se vuelve inexplicable esa experiencia. Inexplicable que Cortázar lo explica muy bien. Hay un texto que yo les mandé que se llama El sentimiento de lo fantástico, que no sé si lo pudieron ver, no importa, después lo van a recorrer, en donde Cortázar explica con sus propios términos. A mí me gusta mucho cuando los escritores generan las propias categorías para leer su literatura, y Cortázar, en una entrada que se llama el sentimiento de lo fantástico, define este género a partir de su gato llamado Teodoro, ¿no? por el juego Teodoro Adorno. Dice: esta mañana Teodoro hizo una cosa de gato. En medio de un apasionado discurso, mitad jeremiada y mitad de arrastre apoyadísimo contra mis pantalones, se quedó inmóvil y rígido mirando fijamente un punto del aire en el que para mí no había nada que ver, donde cuelga la jaula del obispo de Ebre, que jamás ha despertado el interés de todos. Cualquier señora inglesa hubiera dicho que el gato estaba mirando un fantasma matinal, los más auténticos y verificables, y que el paso de la rigidez inicial a un lento movimiento de la cabeza de izquierda a derecha, terminado en la línea de visión de la puerta, demostraba de sobra que el fantasma acaba de marcharse, probablemente incomodado por esa detección implacable. Por supuesto que esto que ironiza Cortázar, de cualquier señora inglesa hubiera dicho que el gato estaba mirando un fantasma, es por supuesto en ironía, para definir qué es ese sentimiento en que él siente, ¿no? Cualquiera que tiene un gato se puede dar cuenta de la forma en que la mirada perdida de un gato en un punto fijo anodino. Bueno. Interesa la cita de Cortázar en la medida en que recupera las palabras claves que venimos desarrollando durante toda esta tarde. La cuestión de que la mirada puede producir imágenes fantasmales, de que la mirada produce fantasmas, y que esos fantasmas son perfectamente verificables. ¿Verificables en qué? En la imaginación, en la experiencia literaria de la imaginación. Entonces, para cerrar, ¿no? La cuestión de qué modo se puede definir lo fantástico es a través, en el fondo, de un puñado de criterios que, de la mano de Teodoro, de la mano de Jackson y de la mano de Cortázar, podríamos acá resumir. Tiene que haber incertidumbre, no tiene que haber explicación, no tiene que haber incertidumbre, vacilación, duda. La gestación de la pregunta de ¿esto está ocurriendo? Segundo, tiene que ser incapaz de la explicación. No es que tiene que ser incapaz,
Si uno decide explicar lo que está pasando, decide ir por otro camino. Decide ir por el camino realista, verosímil, por el camino maravilloso, o por el camino metafórico, alegórico, ¿no? Y también la cuestión de lo espectral, la cuestión proyectiva, la cuestión de el otro. Lo fantástico no es otra cosa que el lado B de nosotros mismos. Es el lado B que el psicoanálisis va a definir como lo indecible, lo real en términos de lo que no puedo decir, pero que sin embargo existe, lo que no puede volverse palabra, porque sin embargo existe, ¿no? Lo imposible que habita como posible a nosotros, y etcétera, etcétera. Y eso se produce, se materializa como fantasmas. Bien, hasta acá la bibliografía, si se quiere, que les puede servir para resolver el trabajo práctico. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, hay dos consignas de reposición. La primera es, a ver, que lo tengo acá, a ver si lo tengo acá, lo tengo abierto. No, no lo tengo abierto. Bueno, a ver, ya lo abro. Denme un segundo, así cierro. Acá está. No, tengo miedo de que si comparto pantalla se caiga internet, se reviente todo, así que no comparto. Lo leo. Bueno, la primera consigna es, tomando como modelo los cuentos de Borges consignados, recuperar los aspectos claves del concepto de género de Derrida. Acá me interesa en términos reposicionales, no tienen que inventar en ningún momento la pólvora ni nada. Van a leer los cuentos de Borges que les consigné, muy direccionados los cuentos, o sea, sé que se pueden encontrar cosas, no los voy a someter a un esfuerzo, un sacrificio de lectura, que se pueden encontrar hipótesis, ideas, conceptos, abstracciones que pueden servir como conceptos filosóficos. Dicho de otro modo, quiero que ustedes me den cuenta la forma en que la literatura de Borges puede ser leída como filosofía, ¿no? Un poco jugando con esta idea de la frase borgiana, la butad de Borges, de que la filosofía es una rama de la literatura fantástica, ¿no? Bueno, yo quiero que hagan el movimiento inverso, de cómo la filosofía puede ser leída como literatura fantástica, ¿no? Y bueno, ahí está la narrativa. Perdón, ¿cómo es la literatura? Sí. Y me interesa que puedan dar cuenta de, bueno, cómo los géneros entran en conversación, está en su naturaleza violar las leyes del género, está en su naturaleza corromperse, ¿no? Ya el propio Bakhtin lo decía cuando hablaba de géneros secundarios, ¿no? De géneros más complejos que otros. Un poco eso. Después, en la segunda consigna, elaborar un comentario crítico de lo fantástico cortasariana, teniendo como marco teórico lo postulado por Rosemary Jackson. Bueno, lo que acabamos de hacer, básicamente. Un poco, reponer un poco los argumentos, los lineamientos que conversamos hoy, ¿no? De cómo esta cuestión de la incertidumbre, de la vacilación, de los criterios con los que Jackson define lo fantástico, si bien no sé de todo lo, por supuesto, permite leer lo cortasariano, ¿no? Y de cómo esta definición de lo cortasariano como literatura de pasaje que dio Sarlo se ilumina de otra manera, ¿no? Bien, y después la tercera, quizás la más desafiante, la que acá sí tiene que un poco poner a funcionar, no en términos de reposición, sino en términos de invención, porque se enfrenta a una bibliografía aún no comentada, ¿no? Dice, elegí una de las dos autoras contemporáneas apuntadas, Evelyn Enríquez, y acorde a lo leído y trabajado en la presente unidad, ensayá una lectura, una aproximación crítica a su poética, un comentario, chicos, centrándote en la singularidad modulación fantástica que propone. ¿Qué quiero acá, en el fondo, acá? ¿Qué busco? Que ustedes puedan apropiarse de lo aprendido
¿no? De estas coordenadas, de lo fantástico, y de ver, bueno, cómo Enríquez o Shevlin usa esa tradición del género, usa ciertas propiedades, corrompiéndolas, violándolas, desmantelándolas, usándolas a su placer, trayéndolas a su propio molino, y hace otra cosa, ¿no? Y construye lo que hoy conocemos como su poética singular, ¿no? Cómo ellas construyen la singularidad de su poética a través de ciertas coordenadas de esa tradición que hasta el día de hoy sigue siendo muy rica, ¿no? Por ejemplo, en el que hace que este horror cotidiano que propone Enríquez en sus cuentos, por ejemplo, en todos los fuegos, las cosas que perdimos en el fuego, o ese fantástico, ¿cómo llamarlo?, de Shevlin. Tiene mucho de Cortázar, pero es otra cosa. O sea, digo Cortázar por la dimensión infantil. No sé, es el momento que ustedes tienen que sorprender un poco ahí. Como que tienen que ir em, poner a explotar su capacidad crítica. Pero bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están? Claro, yo tenía duda con respecto a las consignas del trabajo, pero Sí. ahora que lo explicó me queda mucho más claro, digamos. O sea, también utilizar un poco, ¿no es cierto?, la imaginación y esas cosas a través del marco teórico que tenemos y no quedarnos solamente con una visión realista, que por ahí eso también pasa cuando hablaste de Casa Tomada, y eso es como que de cierta forma tratamos de buscar coincidencia, ¿no es cierto?, entre la literatura y nuestra realidad para tratar de encontrar como una explicación lógica de que no existe, o lo mismo también que por ahí con los chicos le vuela la cabeza esto de continuidad de los parques, porque incluso es tan breve el texto, pero a la vez ellos pierden el hilo conductor y no saben en qué momento ocurre el pasaje a lo fantástico, de esto de lo extraño que decías vos, y que bueno, que Cortázar lo hace, para él es tan fácil poder escribirlo, pero creo que a nosotros no se nos ocurriría, digamos, poder hacerlo. Em, pero a lo que voy es eso, ¿no es cierto? Como también habla, ¿no es cierto?, del relato dentro del relato, nosotros también es como que pone en duda, ¿no es cierto?, nuestra propia realidad. No seremos nosotros el sueño de alguien o la escritura de alguien también, porque pasa Tal cual. eso. Entonces, creo que más que nada sería eso, como lo decía Borges en Ruinas Circulares también, es Tal como cual. que como, no sabemos, digamos, quién es el verdadero Dios por ahí, como esto lo que es nuestro destino. Pero la verdad que está muy interesante y yo tenía duda con el punto número 3, pero bueno, ahora que dijiste esto, que lo aclaraste muy bien, no, solamente quedaría leer algunos materiales que yo no lo terminé todavía de leer y después, bueno, mano a las obras a escribir, digamos. Sí, el final de Ritmos Circulares es desolador. Esta cuestión de. Se instala la pregunta de si fueran soñados por alguien. Alguien va a que poner la mano en el fuego. Bueno, la cuestión del fuego está ahí en el cuento. Bueno, pero me gustó porque diste en el clavo con un verbo que es ocurrir. Eso, ¿cuándo ocurre lo fantástico? Bueno, cuando ocurre la duda. Y eso me pareció muy pertinente. Porque no deja de leerse en términos de experiencia. Experiencia de lo fantástico. Bueno, habla de sentimiento de lo fantástico Cortázar, pero en términos de experiencia lectora, pero también narrativa en el cuento, en los cuentos. Y eso me parece como determinante para definir el género. Y no, yo creo que, no sé, pienso que van a andar bien, no sé. Una Y, cuestión, sí, no, y después esto también el tema de la dualidad, que en algún momento habías hecho hincapié, que siempre hay como eh, un doble, digamos, como un doble espacio, una doble vida, una doble dimensión. Entonces ahí es como que nosotros no aceptamos, por ejemplo, y ahí
entra la incertidumbre, porque a la vez genera eso también, digamos, incertidumbre de qué es lo que va a pasar, o incertidumbre de dónde ocurre, en qué momento, por ejemplo, en Continuidad de los Parques, esa incertidumbre, en qué momento, digamos, el lector se convierte en personaje, y cómo ese personaje después termina siendo como asesinado por los propios personajes que estaba haciendo hincapié, digamos, en la lectura. Exactamente, la cuestión de la dualidad del doble, es es permanente. No hay una sola dimensión, sino que siempre es bipartista, es bifronte la cuestión, ¿no? Yo no comenté mucho porque si bien va a ser materia del policial, pero la cuestión del doppelganger, del otro yo, del otro maldito, es el momento en donde no sobre la ficción se doblega en la realidad se doblega en ficción, o el espacio en otro espacio, sino que también es el propio yo el que se doblega, pero ahí sí podremos hablar de cómo el género terror puede ser entendida como una variante o como una arista de lo fantástico en este término del doppelganger. Piensen, por ejemplo, en una película como La Isla Siniestra, de DiCaprio, o Club de la Pelea, o, bueno, El Resplandor, bueno, un montón. Bueno, ahí se encuentra con lo siniestro, ¿no? Con todo lo que puedo hacer yo y, no y lo imposible que puedo hacer yo y se convierte en posible, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta Emiliano, más? sí, yo te quiero un par de cosas. A esto que vos preguntaste recién, la verdad que, bueno, me sumo a lo que decía Alicia un poco y también decirte súper claro todo esto de que vos hiciste la primera parte, lo del realismo, lo de la Edad Media, como que me ayudó a contextualizarme y a ubicarlo también un poco y temporalmente y anclarlo. No había pensado nunca esto del realismo, o quizás lo había pensado o lo tenía de una manera más superficial. Y por otro lado, también decirte que en la plataforma súper ordenado todo, me resultó súper claro cuando entré, que esté el cronograma, que estén las clases, que ya esté el drive del material subido, que tiene que ver un poco con esto que hablábamos de las distancias, porque uno está a través de una computadora y por ahí esas cuestiones a veces se dificultan si no están totalmente claras. Así que bueno, eso por ese lado. Y con respecto al trabajo también, que creo que este espacio nos ayuda a charlar esta explicación de las consignas, me parece súper productivo. Y bueno, y acá va una pregunta un poco que quizás vergonzosa, por llamarlo de alguna manera, con respecto a la fecha, Ah, más que nada creo que el tiempo en estas épocas de cierre nos apremia a todo el sí. mundo, y yo me veo un poco con las lecturas más o menos empezadas, pero no sé si con el tiempo para una semana poder redactar todo eso. Si yo te lo mando un poco más tarde, ¿cuál sería la situación en la materia? No, bueno, ese era un punto con el que iba a cerrar. Dada la particularidad del cursado sincrónico, a ver chicos, yo recién aparezco, como necesario, hola, crucemos, tampoco puedo ser tan taxativo, y la idea no es esa, nunca fue. Las fechas están un poco para ordenar, pero no para ordenarnos, pero no para obligarnos. Así Bien. que no pasa, a ver, si vos el 7 no podés entregarlo, y necesitas 2, 3 días más, y yo veo que lo entregaste el 10, no pasa absolutamente nada. Ahora, si yo veo que... Esto es una cuestión de moderación, ¿no? Si vos ves que, bueno, yo veo que lo entregaste el 25 de julio, la plataforma siempre va a estar abierta y Sí, siempre vas a sí. poder entregarlo, ¿no? Si vos se lo entregás el 25 de julio y quizás ahí tenga en consideración el plazo de entrega. Pero si lo entregás No, el 8 o 9, no pasa nada, no, esa obvio, cuestión... obviamente que uno también está siempre del otro lado y siempre busca las entregas a tiempo y algunas cuestiones formales, Sí, pero si al final del cursado están todos los trabajos entregados y todo, entiendo que obviamente la entrega fuera de tiempo siempre resta un poquito.
Claro, sí. Y eso también quería decirlo. La cuestión de la nota, el numérica, bueno, eh, no es, no es anecdótica para probar, en el fondo, si los 3 trabajos están aprobados, eh, la nota en el fondo es anecdótica. Eso quería decirlo para sacarnos un poco los resabios de la escolarización, porque si los trabajos están aprobados, en el fondo uno promociona igual. Eso quiero aclarar. Sí, Eso. una cuestión de Sí, formalidades también. sí, pero por exigencia, sobre todo burocrática, Sí, qué sé yo, la misma plataforma me exige números y así, claro. pero, pero bueno, eso, sí, sobre todo ahora vienen las vacaciones, si usted dice, no, yo quiero aprovechar el fin de entregaba lunes, martes, no pasa nada. En ese sentido no pasa Sí, nada. claro, uno Me, piensa en eso, en los fines de semana y en sí, esos momentos a sentarse a trabajar. me, me interesa sobre todo la cuestión de que, bueno, puedan eso, darle tiempo. Bueno, entre paréntesis, no traten de no entregar, o sea, si ustedes saben que está flojo, prefiero que se demoren más y entreguen algo que ustedes sientan que es digno capaz no es una palabra feliz, a que entregarlo y ver, ¿no? Porque ya estamos en esa etapa de ver, a ver si, no porque uno construye un perfil, empieza a agarrar cierto concepto del estudiante, así, entonces esta cuestión de cuidar esas cosas, ¿no? De si ustedes saben que no llega y la fecha me apremia, bueno, no. Olvidarse la fecha, lo hago bien y lo entrego cuando puedo, y después ven. Porque después, en el fondo, después todo sopesa, tiene una especie de cuestión integral, ¿no? Eso también quiero que sepan. Si hay un cursado que ustedes vienen sosteniendo y entregando los trabajos, y eso, la promoción se va a dar en ese sentido, ¿no? En la promoción es integral, ¿no? Como que evalúa el balance. Así que eso. Y Profe, bueno, yo tengo una consulta sí, para hacerlo. sí. Con respecto al punto 1 y 2 del trabajo, en donde nos piden leer a Borges y a Cortázar, ¿se puede hacer citas de los textos de manera directa relacionada a la Sí, teoría sí, que sí, sí. nosotros plasmamos ahí en la respuesta? Por supuesto que sí. La cita directa es un recurso completamente válido y da cuenta de que uno leyó, recuperó. Eh, Bien, la reformulación, uno no va a reformular lo que dijo Borges porque no está en la clase, no. claro. Citalo. Sí, el trabajo de citación, utilizan los protocolos, no sé, yo les di unos protocolos bastante básicos, creo que son los APA. Eh, claro, no le di la forma de citación, pero bueno, Sí. entrecomillado, número de páginas, ya está. Y con respecto al punto 3, cuando nos pide ese comentario o una aproximación a la lectura de las dos autoras, cuando elegimos a las autoras, ¿debe ser la obra completa o podemos centrarnos en alguno de los cuentos que presenta la antología? Eh, si no recuerdo mal, yo seleccioné cuentos específicos o cité el libro entero. Es- yo encontré acá, está el libro completo, o yo lo Es- encontré mal, no claro, sé, pero ahí va, bien, sí. Seguramente yo les acerqué. Eso quería aclarar. Eh, si bien en la bibliografía yo les acerco los textos completos, no dejen de revisar el programa porque en muchos textos yo selecciono partes. Por ejemplo, viene al pelo, porque en el caso de los cuentos, no, van a analizar una antología de cuentos, no es un montón. Yo de Mariana Enríquez seleccioné Fin de curso y Las cosas que perdimos en el fuego, que ahí ya tienen paseo dulce de leche, y de Samantha Schweblin, El hombre sirena y pájaros en la boca. bien. A mí me gusta, me interesa que yo siempre, cuando tenga la posibilidad de compartirles el texto entero, porque ustedes ahí visualizan de dónde viene, tienen la forma de hacer aterrizar ese texto, ¿no? De perder un poco esa costumbre de leerlo siempre todo en fragmento, ¿no? Que es una
es una angustia que todos vivimos en la cultura de la fotocopia. Eso que uno saca el texto, el fragmento y no sabe dónde viene. A mí siempre me gustó, bueno, de dónde salió esto, ver el todo, cómo está ubicado, el momento en el libro, en qué año, quién lo editó, quién lo tradujo. Entonces, cuando ustedes tienen el panorama completo y pueden ver, bueno, cómo funciona mejor, si es que tiene sentido. Entonces, quizás ustedes se embalan con la lectura del cuento de Enríquez y están trabajando, por ejemplo, fin de curso y quieren citarme otro cuento que parece que tiene relación, pero que no está incluido. Bueno, bárbaro, genial, sí, arman una conversación ahí. Pero en principio, los cuentos están consignados específicamente, ¿no? Sobre todo para evitar la angustia de la... Genial, profe, gracias. Sí. Bueno, no, y la cuestión del ordenamiento de la plataforma, bueno, tiene que ver con... son tics obsesivos míos, ¿no? No puedo no hacerlo de otra manera, no es que una directriz de nada. Porque sí, yo también como estudiante, a mí me gusta que esté un poco todo, sí, ordenado. Así que bueno, los suelto, no los retengo más. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? Sí, yo. Sí, dale. Después, profe, para la segunda unidad, ¿podemos hacer otro encuentro así sincrónico como lo estamos haciendo ahora para poder hacer algún intercambio, aclaración y eso, o se complica? Creo que Va a después va a haber ser, tres, después sí, del receso invernal, me parece que va a ser, va a haber tres creo encuentros más. Sí. Ah, bien. Sí, 4 encuentros más. ¿No? Sí. O sea, hubiéramos tenido que encontrarnos 2 veces, pero yo estuve de viaje, por eso les pasé los videos, por eso es una fatalidad eso. Este es el primero, pero en realidad es el tercero, pero están pautados 7 encuentros. Está todo en Ah, el bien. cronograma. Fíjate, el próximo encuentro, si no me equivoco, es el 28, que es decir, que es el viernes después de las vacaciones. Ujú. El 28 del 7, sí, que ahí empezamos ya de lleno a la segunda unidad. Ahí están consignadas las lecturas, etcétera, etcétera. Más o Bien. menos es una dinámica la siguiente. Una primera clase teórica y la segunda clase es analítica. En este caso, un poco cuajé las dos cosas, pero después va a ser uno más teórico y la otra ya me meto en los textos literarios. ¿Qué les iba a decir? Eso, que bueno, yo en el transcurso de el lunes y martes subo esta clase a la plataforma. La dinámica es la siguiente. Yo cierro acá, esto queda en la nube de la facultad, yo tengo que pedir el link del documento, del video, y yo se los comparto a ustedes. Eso suele durar un par de días, pero no tanto. Como estamos en viernes, sí o sí tenemos que esperar hasta el lunes. El año pasado lo hacíamos los jueves, el viernes ya estaba. Pero bueno, ahora hasta el lunes, martes, vamos a tener el video, para que ustedes puedan verlo cuando estén haciendo el trabajo práctico. Y también, lunes o martes, yo voy a generar la actividad en la plataforma. Voy a poner entrega de trabajo práctico y ustedes van a poder entregarlo ahí. Y ahí, ni bien lo entregan, yo me hago el lugar y lo corrijo y ahí ya lo tienen corregido. Es como una especie de ida y vuelta. Así que eso. Bueno, ¿alguna duda más? No, de mi parte no. Genial. Bueno, chicos, un gustazo. Nos vemos virtualmente el 28 de julio y bueno, después los leo. Suerte y éxitos en la elaboración del trabajo. Muchas gracias, Gracias. profe. profe. Gracias por Chao. su tiempo. Saludos. Nos vemos. Nos vemos.